Bueno, qué bien, lo tenemos todo, ¿verdad? El café tomado, los ponentes aquí listos y preparados para instruirnos con el conocimiento adquirido, con la experiencia, y es que ahora vamos a abordar uno de los temas que sin duda también nos ocupan y nos preocupan. Hablamos de que uno de los grandes retos de la formación profesional dual es ofrecer formación en empresa a todas y cada una de las personas que optan por esta formación. Cuando decimos todas, es todas. Hablamos también de aquellas personas, de aquel alumnado que requiere un apoyo especial. Hablamos de esos jóvenes con discapacidad y también de esas personas que tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo vamos a lograr respaldarles? Esta es la pregunta que nos hacemos y en la cual vamos a intentar ahora de ir encontrando claves. Vamos a ver cómo conseguimos hacer esa educación realmente inclusiva e igualitaria. Tenemos aquí una experta también en esa materia. Vamos a conocer un proyecto piloto muy interesante y va a ser también Marcé quien nos guíe en ellos. Perdón, Karma, te he dicho Marcé. ¿Has visto lo que he hecho, Carmen? O sea, bien. Yo a 7 de la tarde, ¿qué queréis? Vamos a presentarles ahora sí ya en orden a Lara Crespo. Ella es consultora educativa en inclusión y equidad, es profesora y cofundadora de la asociación En la Última Fila, que busca disminuir el abandono escolar temprano en la FPB, y además también ella nos va a contar toda su trayectoria, su experiencia, con ese conocimiento que nos va a ser útil. Llegará también después Rubén Mateos, es el director del Centro de Educación Especial Privada Nuestra Señora de Lourdes, Aspronaga, y con él también descubriremos esa experiencia piloto. Y va a ser, ahora sí, Karma Sanz, Project Manager de la Fundación Bertelsmann, quien nos guía en este camino. Ahora nos haces ese retrato y luego cedemos la palabra a ellos. Gracias. Este reto es uno de los retos que están incluidos en este nuevo proyecto que comentaba antes Santiago de la Fundación y está titulado como el reto de encontrar empresa para alumnado que presenta más dificultades, ¿no?, para poder encontrar empresas en las que realizar su formación. Y la verdad es que este título yo creo que es un reto que es tan amplio que podríamos incluso haberle dedicado este foro entero. La extensión del carácter dual a toda la formación profesional implica, en palabras textuales de la Ley Orgánica 3/2022, que toda la formación profesional debe contar con suficiente formación en centros laborales. Y suficiente significa no solo tiempo, sino también la calidad de este tiempo que pasan en la empresa y de los resultados de aprendizaje que trabajan en los centros laborales, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta extensión del carácter dual nos extiende los principios de inclusión y equidad, no solo a la formación que se realiza en los centros de formación profesional, sino también en la formación en la empresa. Entonces, ¿podemos hablar de un derecho de todo alumnado a formarse en la empresa? Si garantizar el derecho a la inclusión, yo creo que es un desafío amplio en los centros formativos y que también existen miradas, ¿no?, diferentes sobre cuál debería ser la forma de abordarlo, cómo lo garantizamos y cómo lo abordamos, ¿no?, en la formación en la empresa. Cuando digo que es un reto amplio, podríamos hablar, por ejemplo, sobre alumnado que presenta pues, con más desmotivación o con menos madurez para desenvolverse en un entorno profesional. Podríamos hablar, en general, de alumnado con necesidades educativas especiales. Podríamos hablar incluso de alumnado menor de edad que en algunos sectores profesionales, por requisitos legales, pues, tiene dificultades para poder realizar tareas realmente significativas en los centros bueno, en las empresas o en los centros laborales, en la formación. Pero hemos decidido, de hecho mañana podemos abordar estos temas que también caben dentro de este reto y otros que creáis que se podrían añadir en las sesiones paralelas, mañana por la mañana a las 9. Espero que estéis todos y todas ahí, porque es un espacio que queremos que sea también de trabajo para que estos retos que nosotros hemos empezado a puntear los podráis nutrir todos y todas vosotros desde vuestras experiencias y puntos de vista muy, muy diversos también, ¿no? Mañana podemos indagar un poco más en este reto, pero hemos decidido que hoy aquí lo centraríamos en la inclusión en la formación profesional y también en el carácter dual de la formación profesional de alumnado con discapacidad intelectual. Y lo hemos escogido así de un lado porque la verdad es que en los 10 años que llevamos, ¿no?, trabajando para poner en valor y visibilizar la formación profesional dual, no hemos tenido
un espacio, ¿no?, en el que dar visibilidad a la inclusión de las personas con discapacidad, porque yo creo que el primer reto ya no es que empiecen, ¿no?, en la formación en la empresa, sino que accedan a la formación profesional. Ahora hablaremos un poco de esto. Pues si ya el reto está en que accedan a la formación profesional, imaginemos acceder a un modelo formativo en el que hasta ahora accedía solo el 5,5% de media, ¿no?, del alumnado que estudiaba formación profesional, ¿no? Yo creo que este nuevo marco normativo nos abre el espacio, ¿no?, para poder también empezar a dar voz a este tipo de iniciativas y de reflexiones, y un poco el objetivo de este momento aquí es este. Y de otro lado también lo decidimos porque Lara nos habló de Rubén, que son los dos gallegos, se conocen, y nos habló de él, del proyecto que tiene, y nos pareció súper interesante. Pensamos que realmente es una muy buena práctica, que merecía estar aquí, y que esperamos que también os inspire muchísimo a todos vosotros y vosotras, que quizás os podáis llevar y replicar, porque a nosotros nos ha inspirado mucho. Y sin más, os dejo primero con Lara, que nos va a hacer un poco de contextualización sobre inclusión en FP con alumnado en discapacidad, y después dará paso a Rubén para su buena práctica. Y podéis ir mandando preguntitas porque al final también haremos un momento de intercambio. Muchas gracias, Carme. Bueno, muchas gracias también por invitarme a estar aquí hoy, a hablar de inclusión, que bueno, es una de mis pasiones. Y bueno, hoy quería hablaros de 4 cosas, ¿no? Primero, centrarnos en qué es la inclusión y desde dónde la miro yo, y creo que Rubén también. También qué nos dice la ley de FP, qué nos dice sobre este tema. ¿Qué opciones de formación y trabajo tiene una persona con discapacidad? ¿En qué situación estamos? Para ubicarnos un poco. Y por último, un poco de oportunidades y retos. ¿Qué es la inclusión? Seguro que muchos habéis oído hablar de esta palabra y seguro que muchos habéis visto este esquema que os he preparado. Vamos a hacer esto podría también ser una historia de nuestro sistema educativo, en el que primero vemos lo que es la exclusión, ¿no? Tenemos a un grupo de gente y excluida tenemos a otras personas, ¿no? Esas personas que son diferentes, que no están. En un momento dado fueron las personas negras, en un momento dado fueron las personas con discapacidad. Hay muchos ejemplos de exclusión en el sistema social y por supuesto en el sistema educativo. También podemos hablar de segregación, en el que ponemos a las personas en un sitio. Lamentablemente me gustaría decir que no existe segregación en nuestro sistema educativo, pero no es verdad. Seguimos en un sistema en el que seguimos segregando, y las personas con ciertas características pues están en otros espacios muchas veces, no siempre, y creo que estamos avanzando hacia una integración, que sería esa forma en la que estamos todos, pero seguimos, estas personas que tienen ciertas capacidades o son un poco diferentes a mí, les damos un trato especial. Y la inclusión sería este modelo en el que todos estamos compartiendo. Sin embargo, a mí me gusta ir un poco más allá, porque me gustaría pensar que la verdadera inclusión no es este ejemplo que os estoy dando, sino este, en el que para que haya una verdadera inclusión es necesario modificar los bordes del sistema educativo y del sistema social, para que todas las personas estén, y nombro las 4 P's de la inclusión: presentes, participando, progresando y sintiéndose parte. Estas son las 4 P's que la inclusión, los que pensamos desde esta mirada de la inclusión, desde una mirada social, desde una mirada de la justicia social, creemos que tienen que estar en cualquier sistema educativo de calidad. Y además, también es importante que entendamos que la inclusión lleva a la emancipación y a la libertad de las personas, a ser una persona que me siento parte de un sistema, que puedo progresar en un sistema y tomo mis propias decisiones, ¿no? Conseguir la liberación de las barreras sociales, económicas y personales para permitir una participación plena y autónoma en la sociedad. Esto es el gran concepto de la inclusión. Pero bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué nos dice la ley de FP? Pues mirad, la ley de FP es bastante inclusiva. La LOMLOE ya lo es, la ley de FP también es bastante inclusiva.
A mí me gustaría que fuera más en algunas cosas, pero bueno, poco a poco, paso a paso. La Ley Orgánica 3/2022 nos dice en sus principios generales que hay que garantizar a todas las personas en condición de equidad e igualdad de una formación profesional de calidad. Además, en el artículo 4 nos habla de los derechos individuales y sociales, una educación, formación y aprendizaje inclusivos, continuos, permanentes y de calidad, que permita mantener y adquirir capacidades para participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. Y ojo con esto, que establece el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y, muy ojo con esto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención la ratificó España en el 2008 y por ser una ley superior es la que nos debe marcar el camino. Es decir, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice claramente que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación en igualdad y a una formación profesional en igualdad. Y es una ley superior, es una ley que debería estar ordenando las leyes que están por debajo. Dejo a vuestro criterio si esto es lo que está pasando o no, pero nosotros no estamos como país realmente haciendo caso a esta ley que ratificamos en el 2008. Hay muchísimos más ejemplos en la ley. Otra de ellas es específicamente el artículo 70, que nos habla de las personas con necesidades educativas especiales. Y me voy a lo subrayado, donde pone que hemos de garantizar el derecho a su formación en las empresas con las adaptaciones que precisen, sin que sufran discriminación en la asignación de la empresa. Y esto es derechos humanos. La no discriminación es una parte de los derechos humanos que, bueno, también os dejo a vuestro pensamiento y luego para las preguntas cómo lo estamos trabajando. En el Real Decreto 659/2023 del 18 de julio, en el que se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional, nos habla en el artículo 15 que las administraciones responsables de cada oferta fomentarán la equidad e inclusión, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, etcétera. O sea, veis que hay en muchos momentos de la ley, no he puesto todos, los hay muchos más, en los que nos habla de que hemos de ver a estas personas e incluirlas en nuestro sistema y en la formación profesional y en la formación en las empresas. Y me gustaría explicaros qué opciones tienen las personas con discapacidad para que nos ubiquemos cuál es el reto. Imaginaos que yo soy una persona con discapacidad que obtengo un título de secundaria, ¿vale? Porque he estado en un centro ordinario. Tengo varias opciones. Puedo ir a grados formativos medios o puedo hacer certificados profesionales, ¿no? Podría hacer esto. ¿Qué pasa? Conocéis los retos, ¿no?, que supone esto. Pero ¿qué pasa? Muchísimas personas con discapacidad no consiguen el título de la ESO. Entonces, ¿qué nos queda? Si puede ser, van a formación profesional básica. Yo he sido profe de básica. Si pueden, van a la formación profesional básica y normalmente pues, podrían adquirir el título de secundaria, entonces podrían integrarse en la formación de certificados profesionales, etcétera, que les podría dar una cierta autonomía y una cierta futuro laboral, ¿no? Y lo que hablábamos de la emancipación. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos se van directamente a centros ocupacionales o centros de educación especial. Y lo que les queda es, bueno, luego Rubén hablará de esto, pero es la nada. Es la nada. Tenemos a un montón de personas cuyo futuro es la nada. También muchos que obtienen el título de secundaria terminan, ¿vale?, en esta carrera, no solamente los que van a grados medios, porque bueno, vosotros sois profesores de grados medios, yo también lo he sido. ¿Cuál es la inclusión que tenemos en los grados medios o en los grados superiores? Y algunos datos muy rápidamente para ubicarnos, que están sacados de este informe del Ministerio. Esta es la tasa de empleo de las personas con discapacidad. Casi todas están en el sector servicios. Esta es la evolución de la tasa de temporalidad. Prácticamente todo el trabajo que hacen es temporal y además es parcial. ¿Vale? ¿Y cuáles son las oportunidades y retos que tenemos? Bueno, por ser optimista, yo soy muy optimista dentro del mundo de la inclusión y para mí esto es una oportunidad para cambiar la mirada. Es que si no cambiamos la mirada sobre las personas con discapacidad o incluso el debate, ¿no? Si no cambiamos el debate es que nunca vamos a cambiar nada. Necesitamos cambiar la mirada.
Necesitamos entender que todos aportamos desde diferentes visiones y hay ventajas de tener personas con discapacidad porque ven el mundo de otra manera. Mirad, yo no tuve personas con discapacidad a mi lado como alumna porque me han privado a mí de aprender de estas personas. ¿Cómo voy a ser yo una ciudadana inclusiva y entender lo que es la discapacidad si yo deje de ver a personas con discapacidad en sexto de primaria? ¿Cómo? Es que es imposible. Entonces, a mí también, y esto lo miro yo de forma egoísta, es que yo quiero estar con esas personas, que estas personas estuvieran aquí, no están. Y el reto, por supuesto hay muchísimos retos, no vengo aquí a vender una moto que no existe. El reto es que estas personas tengan oportunidades reales de trabajo y de formación. Reales, no institucionalizadas, reales. Y, por supuesto, nos obliga a conversar sobre los objetivos de la educación, porque esto va más allá, va de pensar de qué queremos hablar, para qué sirve la educación, tanto la obligatoria como la educación en FP, para qué sirve, cuál es el objetivo. Y, por supuesto, la formación. Hace falta formación para los profesores, hace falta formación para las empresas, pero también hace falta que el profesorado cambie la mirada y la sociedad cambie la mirada. Y, por supuesto, recursos y apoyos que se ha hablado. Hoy ha habido personas de aquí que se han levantado y que estaban pidiendo más recursos. Siempre hacen falta recursos, siempre. Pero los recursos tienen que venir, que lo ha dicho antes Santiago, porque hemos hecho todo lo posible. Así que hay que cambiar la mirada. Y para explicaros estas dos cosas, de cambiar la mirada, os presento a Antón. Antón Fontao es una persona con discapacidad que habló en la ONU, para que os ubiquéis con esta persona que es maravillosa. Y esto es lo que dice Carmen Saavedra, que es su madre. Mi hijo Antón, en la escuela primaria ordinaria, vivió lo peor y lo mejor en función del profesorado que le tocó. Su paso por el instituto fue un infierno. Y ahora que está haciendo cursos del SEPE, un lugar sin formación específica ni apenas recursos, es el único ámbito desde que dejó primaria donde ha estado, ha participado, ha pertenecido y ha aprendido. Porque la cuestión es la mirada de las personas que forman y acompañan a estos jóvenes. Es la mirada que tenemos sobre ellos. Y esta es Paula Verde y su hijo Héctor. Y Paula Verde nos habla de que el equipo de orientación específico me dijo: ¿para qué quieres que tu hijo termine la secundaria si lo que le espera es la nada? Y dice Paula: nuestra única opción es construirle un futuro nosotras solas a nuestros hijos, porque estamos destinadas a la nada. Y esto es lo que el sistema educativo pues les da, ¿no?, a estas familias y a Héctor, a Antón y a muchísimas otras personas con discapacidad. Y ahora le paso la palabra a Rubén para que os cuente su buena práctica, que es súper interesante. Entra el vídeo primero. Muy bien. Vídeo. Vamos a poner primero el vídeo. No es que no quiera hablar, ¿eh? Sí. Estamos facendo unha colaboración con Nuestra Señora de Lourdes para que os rapaces deste centro poidan conseguir un certificado de profesionalidade e, cando terminen os seus estudios no centro, poidan insertarse de alguma maneira no mercado laboral. La experiencia surge de la visita de Rubén, que es el director del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. Nos cuenta su experiencia en el CIFP de Paseo das Pontes, que están trabajando con unos alumnos de su centro dentro de aulas de ciclo medio, de pastelería, para aprender pues una unidad formativa que luego puede ser acreditable y que le está funcionando muy bien. Entonces nosotros empezamos a pensar en el centro cuál pueden ser nuestras posibilidades. Y decidimos Madera, porque hay una unidad formativa pues, de nivel 1 que nos parece asequible para incluir a estos alumnos dentro de nuestras clases. Y nuestra predilección fue la FP básica y trabajamos mucho con la motivación de estos alumnos. Muchas veces ellos vienen poco motivados y con
pocas ganas de aprender. Entonces nos pareció una oportunidad para nuestros alumnos para que quisieran aprender para enseñar y que vieran las posibilidades que tiene el conocimiento. Aquí. Teníamos un profesor que también estaba implicado, que era Diego, nos dio el ok y dijimos, bueno, pues vamos a proponer esta experiencia aquí. Y nada, estamos encantados, los alumnos yo creo que están contentos, yo creo que en las clases pues hay mucho ambiente de cooperación e hai mucho ambiente de aprendizaje. É un primeiro paso para ver como funciona, que eles que se poidan adaptar ao centro, a este centro, e que nós tamén nos poidamos adaptar a eles. Os rapaces de Nosa Señora de Lourdes veñen encantados, e os de aquí adaptáronse perfectamente, comparten con eles o tempo de recreo, falan con eles, normal. Bueno, me toca. Bueno, pues estos son parte de mis alumnos, algunos de mis alumnos, y es parte de la experiencia que traigo aquí. Tenía muy claro lo que iba a venir a decir aquí. Lo que pasa que mi vuelo no aterrizó en Pamplona, se fue a Bilbao, 3 horas pensando y ya le di muchas vueltas a la charla. De más. Realmente yo trabajo en un centro de educación especial. La foto no sé si se ve mucho. Aquella cosa amarilla de arriba la puse a propósito. Es un chalet de hace 100 años. Es un chalet indiano. Y realmente el instituto está en esa llanura que veis, está muy cerquita de nuestro colegio. Ese chalet es nuestro colegio desde hace unos 60 años. ¿Vale? Pongo desde el lugar equivocado porque lo que dice Lara, es decir, nuestro centro es un centro segregado. ¿Vale? Lo que pasa es que a mí me gusta decir que no soy yo el que tengo comerciales en las calles y voy a por los alumnos. Es decir, son alumnos que son fracasos del sistema educativo con una marca, discapacidad intelectual, en toda la vertiente que queráis ver. ¿Vale? Es un centro con concepción, me cuesta muchísimo hasta con la administración, que se saquen la concepción de que es un centro de primaria. Somos profes de primaria, está concebido como profes de primaria y está concebido realmente para que los alumnos hagan algo parecido a la primaria. Nadie sabe muy bien qué. ¿Vale? Me voy a centrar en la parte pues del alumnado mayor de 16 años con discapacidad intelectual. Tendría que poner antes las manos así, ¿vale? Es decir, tengo en mi centro pues como 7 alumnos con grandes necesidades de apoyo, que a veces es el tópico. Es decir, cuando entran los padres en ese chalet, pues el tópico es que tenemos muchos de estos alumnos. Tenemos un gran centro y tenemos como 10 o así que pueden estar en estos programas y que están preparados para salir a la empresa con matices, ¿vale? Bueno, ahí no se ve porque ya puse a propósito esa foto, pero realmente tenemos enfrente un sanatorio abandonado y al otro lado un gran convento con 14 monjas. Es decir, tenemos una pinta de escape room. Vale, o sea, las familias tienen que echarle muchas narices en venir a mi centro, tocar y entrar. Vale, la cosa mejora dentro. Vale, pero bueno. Inclusión educativa versus inclusión. Pues la inclusión educativa es donde hemos centrado el debate. Yo estoy aburrido del debate y entonces ya no lo debato. Y simplemente pues intento hacer las cosas lo mejor posible dentro del centro, lo mejor posible. Vale. Convención de la ONU. No nos afecta solo a los centros de educación especial, nos afecta a todos los presentes. Pero somos una especie de diana. Ya puse el always ahí con una diana detrás casi, ¿no? Porque realmente la inclusión se debería dar en todas las situaciones. Derecho a la educación, pues
también está limitado, porque es un derecho a la educación en la obligatoria. La posobligatoria nadie se la había planteado con este tipo de alumnado. Entonces nosotros empezamos a reivindicar desde ahí itinerarios posobligatorios. Esos 4 minutos no son míos, ¿no? Sí, sí, son. Yo creo que empezó antes. Bueno, y entonces hicimos itinerarios posobligatorios. El inicio de este proyecto empezó en 2015. Yo iba de profe, tenía un grupo pues, con mucha autonomía. De hecho, sí, tenían tanta autonomía que no teníamos FP, pero no hay ninguno de ellos que haya ido a un centro ocupacional. Vale, eso es un trabajo en que las familias también entraron y muchos de ellos pues tienen trabajo hoy en día, o algunos de ellos tienen trabajo, que tampoco vamos a mitificar el tema del trabajo, que yo también lo tengo como el pecado original ese. Quiero decir que a mí si no tuviera que trabajar igual no iba. ¿Cómo surgió? Pues surgió con un inspector, 2 direcciones de centros, la directora de mi centro y profesorado. SDL son unas siglas en Galicia, de esos que se dejan liar, ¿vale? Y la actividad complementaria era lo que nosotros hacíamos. Salíamos como ir a ver un museo. Es decir, nuestro centro lucha contra ser un centro segregado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Invitamos a mucha gente, la última visitante ilustre fue Lara, y pasamos unas 500 personas al año por dentro del centro. Un centro de 70 alumnos, un chalet. Y salimos mucho. Hacemos sobre 250 o 300 salidas complementarias. De esas que los centros hacen una al año. Nosotros lo hacemos, bueno, todos los días. O sea, parezco una agencia de viajes. Y hicimos un convenio marco con la Consellería. Bien, el pilotaje, ¿cómo empezó? Empezó con 2 centros. Yo estaba haciendo esas actividades complementarias 14 veces al año, iba con mis alumnos a este centro y a los 2 años cogí la dirección del centro. Entonces mi compañera, que era una profe de formación profesional, me dijo, no tienes excusa, empieza a luchar por esto, ¿no? Y entonces, claro, empecé a luchar, pero desde otra perspectiva, desde el equipo directivo. Empezamos con un instituto, con Paseo das Pontes, con operaciones básicas de pastelería y panadería, un nivel C actual. Vale, nuestros alumnos lo sacan, no digo sin problemas, lo sacan un porcentaje de los alumnos. Es decir, más o menos, vamos a poner que el 15% de los alumnos de mi centro, por edad o por capacidad, es posible que se enfrenten a algo que nosotros pedimos que no se adaptara. Pedimos que no se adaptara. ¿Por qué? Porque estamos presionados siempre por el tema del éxito. Nosotros, si no vamos a éxito, fracasamos. Le metemos una presión a la persona con discapacidad superior a cualquier persona. La mirada es mucho más inquisitoria. Entonces, nosotros le decimos a nuestros alumnos, cuando entréis en una empresa, tenéis que dejar el pie en la puerta para que no se cierre. ¿Creéis que es normal que le digamos eso a nuestros alumnos? Pues si se cierra esa puerta no se vuelve a abrir. De estos alumnos de primera promoción, pues tenemos, bueno, os cuento, le tuve que proponer esto a la administración. La administración era octubre, bueno, teníamos que empezar en octubre, y escuché diciendo, Rubén, te entiendo, pero pueden suspender, ¿no? Y dije, joder, como todo el sistema educativo. O sea, es decir, vamos a evaluarlos cuando toca, en junio, ¿no? Entonces cogimos a los mejores alumnos, alumnos que incluso nosotros nos cuestionábamos que tuvieran que estar en nuestro centro. Tienen discapacidad intelectual, pero una autonomía brutal. Bueno, pues de esos alumnos empezó en enero, empezó el programa, y yo estaba frotándome las manos porque iban a aprobar seguro. Es decir, eran unas máquinas, iban a aprobar seguro. Vino una empresa, que no puedo decir su nombre, pero hace cosas de tela en Arteixo, y fichó a esos tres. Vale. Entonces, yo estaba encantado porque el fin se había cumplido, estaban en la empresa, pero me quedaba la xunta, y ahí entró la segunda unidad, que yo los tenía en el banquillo, pero estos que no salen nunca. O sea, no voy a ser cínico, no los tenía ahí calienta que sales, porque no. Es a ver si para el año, vale, cuando acaben los máquinas. Bueno, salieron, lo hicieron genial, aprobaron, fue una experiencia brutal y están trabajando. ¿En panadería y pastelería? No. En cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque lo importante, lo dijo antes Aniceto, soft skills.
Eso es lo que aprenden realmente en cualquier familia profesional. Y nosotros estamos intentando abrir familias profesionales. Que veo el 0 ahí y estoy presionadísimo. Me dieron ahí un extra ahora. Bueno, estamos intentando abrir familias profesionales, pero no todas se encajan. Por ejemplo, la de panadería y pastelería la tenemos ya que sí. Madera, que salía aquí en el vídeo, nos dio problemas. Empezamos por acabados en madera. ¿Qué empresa te va a poner alumnos con discapacidad en acabados de madera, en la parte sensible del acabado de un mueble? Nadie. Vale, entonces estamos por ensayo-error. Vale, pero no es un fracaso, es decir, han sacado módulos B, módulos A, y después están estos que lo hacen completo, C, y que alguno de ellos está ahora sacando un B. Vale. Ahí veis, en el 22-26, pues otra remesa de ellos se fueron con Someso y esto que visteis aquí en el vídeo, ¿vale? Ahora cambiamos y estamos haciendo tapicería, tapizado ahí abajo del 24 al 26, porque es algo mucho más asequible para ellos y hay una empresa que trabaja para una empresa textil que no puedo nombrar, bueno, y pues es posible que tengan empleo ahí, ¿vale? Alguno de ellos por lo menos. Es replicable, pues Galicia lo ha cogido como modelo, o sea, ese pequeño torreón ahí en Ciudad Jardín, en Coruña, pues es el modelo replicable y ahora entramos este año pues varios centros de 2 provincias, ¿vale? Los que veis ahí. Deberíamos consolidar pues alumnado matriculado legalmente en el proyecto, que realmente hubiera un diseño de itinerarios, ¿vale? C y D más generalizado y con más familias profesionales, y la posibilidad de certificaciones parciales, porque esto a veces la administración lo ve como fracaso. No, o sea, un A o un B te capacita para muchas cosas. A veces, recuerdo aquella cosa que se llamaban mini-jobs, es que a veces nuestro alumnado no aspira a otras cosas. Yo tengo alumnos que no pueden aguantar una carga de trabajo de media jornada, pero sí, a lo mejor en una empresa 2 horas al día. Vale, entonces, quiero decir que hay como muchas oportunidades que se pueden abrir y no vengo a vender ninguna moto. Es decir, es difícil, es muy difícil en la empresa, es muy difícil porque la cultura ya en el sistema educativo es complicada, la cultura en la empresa, pues me lo explicáis los que tenéis empresa, es decir, los que trabajáis en empresa, ¿vale? Y no encaja siempre con eso. Entonces, yo no quiero vender aquí como que esto está consolidado, pero sí es verdad que 9 de nuestros alumnos tienen trabajo en los últimos 5 años. Son trabajos que han mantenido, menos en un caso, que yo no le llamaría fracaso. Es un año en Bimba y Lola, en una tienda, y ¿sabéis cuál fue la dificultad? Que Bimba y Lola es una empresa muy creativa y a los trabajadores les vienen las cajas con muchas cosas mezcladas y con novedades para que el trabajador al abrir se sorprenda. Es una persona estructurada, le sorprende, la verdad, pero no sabe qué hacer con él. Vale, entonces esa fue la máxima dificultad. Aún así estuvo un año y esta persona no va a entrar en un centro ocupacional. Ahora está preparando oposiciones y sigue en búsqueda de empleo. De hecho, empieza un nivel 2 en estos días. Y nada más, como me pasé ya mucho del tiempo, simplemente la frase de abajo. La conexión con el mundo laboral son las oportunidades que tenemos con esto. Es decir, nos conecta de alguna manera con el mundo laboral y además, lo dijo Lara, el plus de compartir estudios con trabajadores y empresarios del mañana, que son los que están ahora en FP. Porque es que, fijaros que si no, parece que la gente explota como si fuera una espora. Es decir, se quedan en primaria y de repente desaparecen y los puedes encontrar por la calle, pero no en el sistema educativo, no son tus compañeros. Entonces, todo el mundo recuerda que tuvo una persona con discapacidad en algún momento de su vida en un centro educativo, pero no recuerdas recientemente, sobre todo si te vas hacia lo posobligatorio. Bueno, esa es la reflexión. Si vais por Coruña, nos perdono que no nos visitéis. Vale, y tenéis ahí, bueno, pues mi contacto, que creo que ya lo tenéis en otros lados, y en ese QR tenéis cosas de la experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué viaje a Galicia acabamos de realizar con tanto que contar. Antonio Ruiz está en la sala, es consultor, tiene pregunta para lanzar. ¿Dónde está exactamente? ¿Aquí? Aquí, genial. Pues adelante, vamos.
primer lugar, os felicito porque me ha encantado la exposición. Y luego, ¿qué mensaje podemos lanzar a pequeñas y medianas empresas para que entiendan que es un reto para ellos, pero también una oportunidad? ¿Qué mensaje les puedes lanzar y que nos pueda también ilusionar a poder transmitirla? Pues mira, la pequeña empresa, claro, tiene la dificultad, que no os la voy a explicar, y tuve una pequeña empresa. Pero ahora, muy recientemente, acabamos de tener a una exalumna que fue compañera de la primera generación, esta del 2015, que ganó las Skills europeas, montó una pastelería y ahora quiere tener a uno de nuestros alumnos como trabajador en esa empresa. ¿Qué ocurre? Que quiere que esté preparado. Entonces, nuestro reto, el nuestro, como sistema educativo, es prepararlo en las cosas que pueda hacer en esa empresa, es decir, acercarnos a la empresa y ver las posibilidades. Yo una cosa que quiero dejar también claro, lo hablaba antes brevemente en el café, no quiero vender expectativas, es decir, si el acompañamiento o la relación o la confianza entre empresa y sistema educativo es importante, aquí se duplica. Entonces, yo lo que animo a las pequeñas empresas, y tengo contacto con pequeñas empresas en Coruña, pues es, primero, que nos conozcan, después que traigan esos 2 o 3 trabajadores a nuestro contexto y que todo sea un proceso. Y que además el proceso, yo a esta chica de la panadería, por ejemplo, le digo que no la comprometa. Es decir, que lo tome con calma, que ya estamos a éxito, solo que se lo plantee. Y vamos haciendo periodos de prácticas, pequeños contratos de sustitución, etcétera, etcétera. No sabéis lo que eso, el avance que es eso para las personas con discapacidad. Rubén, una pregunta más para ti, la lanzo yo por agilizar. ¿Qué apoyo prestáis a los centros de FP vinculados y a las empresas? Pues mira, es importante, bueno, primero, todo esto es a coste cero, ¿vale? Nuestro centro puede hacerlo porque tiene 14 unidades, ha crecido muchísimo el alumnado y puede hacerlo porque nos lo podemos permitir, entre comillas. Hay centros que van a tener dificultades. Nosotros metemos a una persona que acompaña a nuestros 4 o 5 alumnos al aula. Entran en el aula y tienen ese apoyo. También os digo, en la realidad, ese apoyo se ha utilizado sobre todo para el resto del alumnado. No digo para el resto, para algunas de los alumnos que estaban allí. Es decir, no ha valido para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos ya estaban preparados para hacer ese salto. Es decir, están concienciados. Fijaros, os cuento una anécdota muy rápida. Había un chico con síndrome de Down aquí. Estuvo a punto de ser expulsado del programa. ¿Sabéis por qué? Porque lo tuve que llamar al despacho y decirle que no volvía con esas actitudes. Fijaros, estamos hablando de inclusión. No paraba de decirle a un chico de Perú, Machu Picchu, ligerito con la herramienta. Vale, quiero decir, tenemos que hacer seguimiento. Vale, es decir, y con las empresas pasa lo mismo. Entonces bueno, pues eso, quiero decir que es el estar, el acompañar, y entonces el centro está volcado, pero concretamente tenemos un apoyo, el orientador también, y estamos trabajando realmente con los centros en comunión, esa es la verdad. Estar atentos plenamente. Lara, esta es para ti. ¿En qué te gustaría que la ley de FP sea más inclusiva? Si tuviera que escoger una cosa, para mí sería que los resultados de aprendizaje no fueran tan estrictos, que hubiera mucha más flexibilización en los resultados de aprendizaje, así como se hizo con la LOMLOE. Porque, bueno, a veces los resultados de aprendizaje del alumnado de FP, que lo conocéis, pues es, ¿no? Coge el vaso y hay alumnos pues, que no pueden coger el vaso y eso a veces al profesorado le imposibilita mucho como entender pues, cómo voy a hacer que este alumno coja el vaso, cómo voy a evaluar todo esto. Para mí ahí podríamos haber sido un poco más flexibles y me gustaría que se quitara un artículo que hay sobre el diseño universal del aprendizaje que exige, que es una forma, ¿no? Y un enfoque y una mirada que para mí debería ser la base de todo lo que hacemos y ese enfoque y esa mirada. Hay un artículo específico que dice que debe ser aprobada por las autoridades o las administraciones. Para mí eso, para ser más inclusiva, eso debería no estar y ser en la mirada, ¿no? Porque al final el diseño universal del aprendizaje es una mirada de la inclusión, no es una metodología, no es una mirada.
diseñar para todo el mundo. Para mí esas serían las dos claves. Lara, dices cambiar la mirada, pero ¿de qué manera la tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que mirar a las personas que tienen discapacidad? Y también las empresas, ¿cómo pueden entender que sí que les aporta? Es que solo hay que verlos. O sea, no sé, yo soy muy idealista. Yo creo que Rubén es mucho más pragmático que yo. A mí es que, no sé, cómo miramos a una persona negra, a una persona que es gay. Ya está, pues igual, ¿no? Es que, no sé, no mirarlos como miro a Rubén, como te miro a ti, es que tienen muchísimas cosas que aportar. Antes hablas de qué aportar, de qué decirles a las empresas. Las personas, aparte con discapacidad, son personas normalmente súper empáticas, bueno, que tampoco quiero idealizar aquí la discapacidad, pero que son personas como todos nosotros y pues mirándolas, entendiendo que son parte de nuestras sociedades, que no podemos tenerlas fuera. Sí, sí, puedo hacer un aporte ahí. Nosotros, con Someso, estamos haciéndolo en la formación profesional básica y a los alumnos les pedimos 0 sobreprotección, 100 ejemplo. Eso es lo que le pedimos a los alumnos de formación profesional básica que acompañan a los nuestros, ¿no? Los días que van los nuestros, absentismo escolar 0, que es una de las medidas que el instituto alucina. Claro, porque es que aportan a los otros alumnos, es que nos aportan a nosotros también, a las personas neuronormativas, ¿no? Y la diversidad es muy amplia. Es que esto que dice Rubén es súper clave. Una última pregunta, lo mencionabas ligeramente antes, pero ¿es posible esta inclusión sin recursos? No. No, definitivamente no. No es cuestión de voluntad. No, pero dice Gerardo Cheita que entendemos y empatizamos con la complejidad, pero no la excusamos. Y antes Santiago también ha hablado de tenemos que hacer todo lo posible y pedir recursos. Hay que pedir recursos. Yo a tope con pedir recursos. Jamás me oiréis decir otra cosa. Hay que pedir recursos. Yo he sido profe de FP básica, de FP de grado medio y quiero recursos. Pero aunque vengan los recursos, si no cambiamos la mirada, nada va a cambiar. Entonces, cambiemos la mirada. Porque lo decía Carmen sobre Antón. Es que Antón tuvo lo peor y lo mejor en la ordinaria, con 25 o 30 alumnos. ¿Y por qué tuvo lo mejor y lo peor? Porque la mirada de la profesora o del profesor que tenía era diferente. Y esa es la clave. Por supuesto que hay que pedir recursos, claro. Todos, más. Más. Siempre. Pero yo también pido que cambiemos la mirada. Bueno, pues tenemos que cambiar la mirada. Yo creo que hoy habéis logrado que la cambiemos ligeramente, porque siempre hay que seguir avanzando y seguir creciendo. Y nos habéis hecho crecer. Así que, por favor, un aplauso para estas 3 personas que nos han acompañado. Continuamos, última mesa de la tarde, que ahora sí vamos a centrarnos en este espacio en las empresas, porque anda que no también lo que están viviendo las empresas. Han pasado de las prácticas de toda la vida a tener a alumnado en formación in company, en sus propias compañías, durante horas y horas. Y es que ahora esa llegada de la FP Dual ha supuesto un gran cambio de procesos y también de un gran reto. En este camino es imprescindible que se cuente con el mayor número de empresas posibles. Es imprescindible también fidelizar a las que ya se tienen y sumar a nuevas. Por ello, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer diferentes entidades que están haciendo una importante labor en esa prospección y en ese atraer, convencer a nuevas empresas o a empresas que ya tenían en su entorno. Ya le damos paso a José Muñoz, a quien invitaremos a subir, al igual que a José Luis Marcos, a Fernando Soler y a Ignacio de Benito. Y conforme ellos van subiendo, yo les voy presentando, porque José Muñoz es subdirector general de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana. Es una región que, al igual que otras muchas del país, ha incorporado un equipo de prospección en materia de FP y nos contará cómo les va. José Luis Marcos es vicesecretario general de la Confederación de Empresarios de Murcia. Desde el 2020, con un convenio con la Consejería de Educación y FP de la región de Murcia, ha lanzado el servicio CROEM Dual Proyecto Visionarios, que es una oficina de asistencia técnica para la FP Dual que busca
generar esa conexión entre el tejido empresarial y el sistema educativo. Y, por cierto, es un proyecto que en el 2025 fue galardonado en la categoría Organización en el premio Alianza para el FP Dual. Tercero, Fernando Soler, profesor de FP, él es divulgador educativo de FP y nos va a exponer algunas claves que están vinculadas con el éxito. Y quien modera es Ignacio de Benito, que es Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, a quien yo ahora ya sí le cedo la palabra. Yo me callo porque aquí tienen mucho que contar. Adelante. Pues buenas tardes a todos. Última mesa. Imagino que estaremos ya algo cansados, ¿no? Pero vamos a cambiar la mirada, como decía Cristina, vamos a cambiar la mirada y vamos a empezar. Hemos estado viendo, nos hemos centrado mucho en los centros educativos, nos hemos centrado en la mirada con el alumnado y ahora nos vamos a centrar la mirada en las empresas, ¿no? Llevamos 2-3 cursos, 2-3 años hablando de si va a haber empresas para todos. No es lo mismo ahora con el paso de la formación en centro de trabajo a la nueva formación profesional, de la mano de la nueva ley. Y sobre todo en este sentido vamos a empezar a continuar hablando. Se ha hablado hoy de los 19 retos y uno de los retos que desde la Fundación y desde el estudio que de la mano de la persona que nos ha acompañado antes, Oriol Oms, estuvimos analizando. Uno de los retos era cómo podemos fidelizar a esas empresas, muchas de las cuales ya venían colaborando, ¿no? Retrocedamos un momento al año 1990, año donde estaba la LOCSE, año donde se empezó a impulsar la formación en centros de trabajo. En ese momento fue algo disruptivo en nuestro país, fue un cambio en el sentido de que incorporábamos a la empresa a un módulo en el que el alumnado tenía que empezar a desarrollar sus prácticas para poder titular, ¿no? Fue algo disruptivo, pero que nos ha ayudado y nos ha acompañado a este salto que estamos dando ahora. Nosotros que desde la Fundación también estamos teniendo contactos con algunos países también de Latinoamérica y de otros sitios, nos ven en ese sentido como un paso muy adelantado para luego esa transición que supone la incorporación del modelo dual, ¿no? Por lo tanto, creemos que esa mirada que tenemos y ese avance que hemos dado en los últimos 35 años, 35 años, perdón, nos va a ayudar mucho en todo este camino que vamos haciendo. En la labor de las administraciones, la labor de los organismos intermedios y, cómo no, la labor del profesorado, fundamental, y esa es la mirada que queremos tener en el día de hoy y esa es la mirada en la que nos vamos a centrar ahora y vamos a empezar a debatir. La presentación de las 3 personas que nos acompañan en el día de hoy ya están hechas, así que no me queda más que daros las gracias. Nos ha quedado una mesa un tanto masculina, lo estoy viendo que nos ha quedado en ese sentido muy chaqueta, y a partir de ahí vamos a... ¿La quitamos? No, estamos bien, estamos bien. A partir de ahí ahora ya nos soltamos y vamos a empezar a hablar con 3 personas que saben, conocen mucho. Además me consta que habéis tenido miradas diferentes desde el ámbito de puestos de trabajo que habéis desempeñado y donde habéis pisado empresa también y donde estáis en contacto continuo con las empresas. Y por tanto lo primero que me gustaría, y vamos a ceñirnos a los tiempos, ese es el reto que tenemos, el reto de que cumplamos ese reloj que tenemos ahí, ¿vale? Lo sumamos a los 19 y a partir de aquí, Cristina nos ha adelantado, pero contadme un poco, por favor, en esta labor de fidelización, en esta labor de acompañamiento sobre todo, qué experiencia que estáis haciendo y vamos a empezar, por ejemplo, José, en este caso representas a una administración como la Consellería, sí. Cuéntanos un poquito, en 1 o 2 minutitos, qué estáis haciendo en este sentido. Vale, bueno, sí que quiero también aprovechar la oportunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, yo soy un docente que actualmente está ocupando por la subdirección general, pero quiero decir, he trabajado con alumnado en las aulas, en todos los grados formativos, he sido tutor de prácticas, estuve en el proyecto inicial de la prospección de formación profesional en la Comunidad Valenciana y quiero decir que desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Pues nos hemos enfrentado a este tema. Nosotros en la Comunidad Valenciana venimos trabajando con el modelo dual también desde hace varios años y bueno, lo que sí que podemos ver es, ¿ha pasado algo con la fidelización de las empresas? Antes colaboraban y ahora no colaboran. Nosotros creemos realmente que la nueva ley no cambia mucho, por lo menos la forma que teníamos nosotros de trabajar, cambia los nombres, pero básicamente lo que sí que nos da son ventajas para flexibilizar esos periodos que antes no podíamos hacerlo
y nos da ventajas porque también podemos insertar, y ese impulso de la colaboración con las empresas, podemos insertar la formación del alumnado dentro del currículo, sin tener que ampliar la duración con el esfuerzo que eso suponía en la antigua dual, que además era una modalidad pues bueno, voluntaria. Ahora sigue siendo voluntaria. El régimen intensivo pues es una modalidad voluntaria. Nosotros, desde la Administración, lo que estamos intentando es que eso que parece que se ha perdido por un cambio de denominación, simplemente, se recupere. La primera manera y la más sencilla es volver a hablar con las empresas que ya conocían los beneficios de este modelo y que estaban trabajando con este modelo, y este modelo, ahora en vez de llamarse formación profesional dual, se llama régimen intensivo. Y es más sencillo de hacer y tenemos muchas más herramientas. Genial. Muchas gracias, Pepe. Desde CROEN, Confederación de Empresarios, lleváis de Murcia, lleváis ya muchos años, como comentaba Cristina, galardonados este año con la edición del premio. ¿Qué nos contáis desde Murcia? ¿Qué estáis haciendo? Pues lo mío es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque yo soy ingeniero industrial, he estado toda la vida en puestos de dirección. Durante 2 años fui docente de ciclos superiores de FP, me traía la FCT ahí a tope, también alguna dual, y ahora me toca estar en la Confederación de Empresarios, ¿no? Con lo cual, digamos que se cierra un ciclo muy bonito, porque tengo la visión doble, ¿no? Por un lado del docente, del centro educativo, y por otra parte de la empresa, ¿no? Entonces me he encontrado, yo soy novato, o sea, llevo muy poco tiempo en la Confederación, pero me he encontrado un departamento montado, un organismo intermedio, súper dinámico, que está funcionando a tope y que está logrando hacer match. Somos el LinkedIn del FP en Murcia, porque por un lado tenemos una base de datos muy importante, las 95%, 98% de las empresas murcianas están adheridas a nosotros, directo o indirectamente, y prácticamente 100% de centros privados y públicos de la región de Murcia también trabajan con nosotros, con lo cual hemos montado una plataforma que se llama Visionarios, que funciona de maravilla y que diariamente admite información tanto de empresas como de centros y hacemos match. Cada vez que hay uno lo celebramos, lógicamente, ¿no? Muy bien. Me quedo con eso del LinkedIn, no lo había escuchado, muy bien. Nos volvemos a Valencia, porque estamos hablando de diversidad. Por cierto, ustedes se habrán dado cuenta que parte del ejercicio que intentamos hacer es intentar tener también diversidad de mirada, ¿no? Empresa, centro, alumnado, etcétera, y diversidad territorial, ¿vale? Porque queremos ver qué está pasando en todo el territorio nacional y por eso intentamos, y hoy aquí tenemos en este momento diversidad de Murcia, de Valencia y del País Vasco, como soy yo, ¿no? Pasamos a Valencia nuevamente. Cuéntanos qué estás haciendo. Bueno, yo después de escucharles a ellos dos, yo soy un profe y en el aula y es mucho más mundano no lo que yo tengo que decir y además Santiago me ha reventado antes lo que iba a decir ahora, pero bueno, básicamente la experiencia mía personal desde el aula, aunque ahora luego hablaremos en la mesa que hay muchos aspectos que se derivan de ello, pero el aspecto fundamental es pisar la empresa. Se ha dicho varias veces, pero es que es lo fundamental, ¿vale? Entonces yo la recomendación que haría en los departamentos es que tengamos un zapato en el departamento, ¿vale? Para que cada vez que nos salga lo que yo llamo el profesor cartero, que es el que todo lo resuelve enviando un correo, ¿vale? Entonces te llama una empresa y dice, oye, que quiero gente para dual. Dice, voy a mandarle un correíto. Pues entonces cogemos el zapato y se lo tiramos, no la cabeza, ¿vale? No es para hacerle daño, se lo tiramos al pie para que se ponga el zapato y pise la empresa. Que no, eso no es suficiente, pero sí es de donde empieza todo y luego lo iremos hablando. Muy bien. LinkedIn y ahora cartero. Hoy estoy aprendiendo, desde luego, nuevos términos. Y soy de La Coruña. Es que los gallegos estamos en todos lados. Volvemos al ámbito de la empresa y te voy a hacer como dos miradas, ¿vale, José? Vamos a ver el ámbito de... Has empezado antes diciéndolo, cómo estáis trabajando, la evolución, pero me gustaría cómo ha evolucionado, o cómo veis que ha evolucionado ese contacto desde la administración con las empresas, antes la FCT, ahora con la nueva mirada de la nueva formación profesional, y qué estrategias estáis planteando desde la administración para seguir acercándoos, y seguir fidelizando a esas empresas que hoy ha salido por parte de Santiago y por parte de otros compañeros de esa falta de información, comunicación, confianza, etcétera. Sí. Bueno, básicamente ha salido también a lo largo de la jornada, ¿no? Es fundamental propiciar encuentros. Las empresas no tienen tiempo, eso que decíamos de las empresas tienen que ir al centro educativo, totalmente de acuerdo, tiene que ser así.
A las empresas hay que explicarles de una manera sencilla cuáles son los beneficios que pueden obtener, y nosotros como profes empezamos con los RA, las competencias, todas estas cosas que sí que se deben explicar, porque hay que sentarse y diseñar un buen programa formativo. Eso es fundamental. Y el seguimiento y pisar la empresa también es fundamental. Pero tiene que ser, realmente la empresa no tiene que conocer mucho más allá de que le digamos en qué nos puedes ayudar, ¿no? En qué puedes formar tú al alumnado dentro de la actividad que realizas en la empresa. Con ese perfil nosotros ya nos encargamos. Entonces, estamos reforzando mucho el tema de la coordinación, sobre todo con el tema de grandes empresas. Es fundamental que haya una figura que coordine todo eso. Tenemos proyectos en los que participa una empresa y hay involucradas 14 familias profesionales y 32 centros educativos. Evidentemente, si una empresa tiene que ir a 32 centros educativos a hablar de diferentes realizaciones, ¿no? Bueno, resultados de aprendizaje de 14 familias profesionales distintas, pues va a ser algo muy complejo. A través de la prospección sí que estamos consiguiendo coordinar estos grandes proyectos para que para las empresas sea más fácil. Y luego también, pues ahora mismo estamos realizando unas jornadas de talento PYME, que no son más que encuentros. También hablabais del tema de la territorialidad. Encuentros por familias profesionales y por territorios dentro de la Comunidad Valenciana para propiciar pues, bueno, que se sienten durante una jornada 4 o 5 horas docentes de una familia profesional, centros educativos de esa familia profesional y empresas de ese sector profesional, y se planteen retos y se planteen también ofertas entre comillas, de plazas formativas que estarían disponibles para que el alumnado pueda formarse en esas empresas. Genial. Esa es la mirada de la Administración, José Luis. Y desde el ámbito de la empresa, ¿qué barreras creéis que se encuentran esas empresas para dar el paso de la formación, centro de trabajo, y cómo podemos seguir avanzando en solventarla? Yo creo que como todo en la vida hay que moverse, ¿no? Es decir, yo os digo que llevo poco tiempo en la organización en la que estoy trabajando, pero veo que las organizaciones empresariales son clave. Esta semana pasada hemos hecho un encuentro en colaboración con CaixaBank Dualiza, en Murcia, y me traje los 70 directores de recursos humanos de las empresas más importantes de Murcia, con el consejero de Educación, a hablar del FP. En ese encuentro, pues todo el mundo dijo lo que necesitaba, pero creo que el enlace entre todo esto es la patronal, en este caso. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita algo y nosotros podemos ser un nexo muy importante, porque hay trabas desde un punto de vista burocrático, trabas fiscales, trabas porque las empresas no conocen el nuevo modelo de FP Dual. Es lo que me transmiten los directores de recursos humanos. Entonces, en ese sentido estamos trabajando nosotros, ¿no? O sea, hay que difundir el modelo, la administración pública tiene que hacer su trabajo y las empresas también, porque se quejan mucho de falta de talento, falta de gente por todos lados. Totalmente. Fernando, de la mirada del centro, ¿ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado desde el centro vuestra relación con las empresas? A ver, yo he aprovechado la visita de esta mañana a la Volkswagen y a uno de los técnicos que está allí formando a los futuros alumnos, pues le he preguntado, le he hecho esa pregunta. Le he dicho, ¿cómo habéis vivido el cambio de la FCT a la dual? Y su respuesta ha sido, pues ahora entran con 17 años. Y me parece una respuesta excelente. Y nosotros, desde nuestro centro, es eso exactamente lo que estamos intentando que ellos perciban. Que no significa hackear el sistema y hacer una FCT desde que tienen 17 años. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando nosotros entramos en una empresa, por eso lo de pisar la empresa, nosotros somos profesionales de aquello que enseñamos, supuestamente. Entonces, tú entras en una empresa, la hueles, la pisas, hablas con el instructor y tú ya sabes qué resultado de aprendizaje se puede hacer ahí y si es apta o no es apta. A partir de ahí, tú ya puedes aplicar toda la nueva ley sin tener que meter en el lío a la empresa de entrar en toda la nueva ley. Lo que no quiere decir que no la estemos aplicando. Quiere decir que es suficiente con que tú pises esa empresa, veas si te es válida y hagas todo lo demás. Y que de todo ese proceso la empresa perciba entran con 17 años. Yo creo que eso quizás es lo que puede más facilitar todo. Facilitarle el trabajo a la empresa, porque ese trabajo es el nuestro. Junto con la empresa, pero no de una forma burocrática, no leyéndole el BOE, sino hablando con ellos, pisando la empresa. Totalmente.
Hablabas antes, José, hablábamos de dónde venimos, hemos estado hablando de esa transición, pero ¿a dónde vamos? ¿No? Vamos a poner un poco la mirada a futuro y yo creo que ahora también con la nueva ley, aún más si cabe, tenemos que adaptar continuamente y esa formación permanente que estamos hablando el día de hoy. Entonces, ¿qué mecanismos de escucha tenéis desde la Administración para saber qué estáis haciendo, cómo lo estáis activando, cómo lo estáis gestionando, para saber qué es lo que las empresas demandan ahora y van a demandar en un futuro? Sí. Bueno, el primer mecanismo de escucha, evidentemente, son los centros educativos y lo que está pasando en los centros educativos, y que los centros educativos son los que palpan. A veces nos dicen, bueno, los prospectores o la prospección está para buscar empresas para los centros, y yo siempre les digo, eso es imposible. O sea, 23 personas no pueden buscar las empresas para 99.000 o 100.000 alumnos que vayan a hacer la formación en empresa. Eso es imposible. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es cómo hacer eso, ¿no? Y cómo preparar esa formación en empresa. Pensamos que es fundamental, por un lado, el equipo de prospección, porque está en contacto con las empresas, con los centros educativos y está palpando qué es lo que está ocurriendo. Y para nosotros pensamos que es fundamental los consejos territoriales de formación profesional. Los consejos territoriales de formación profesional en la Comunidad Valenciana está dividida en 20 áreas territoriales, y en esas áreas territoriales pues normalmente coinciden con las comarcas, ¿no? Las poblaciones. Bueno, en esos consejos territoriales están representados los centros educativos de educación, los centros de labora, sindicatos, asociaciones empresariales, entidades locales, y nosotros pensamos que de ahí se tiene que definir lo que es la oferta formativa que necesita un territorio, porque las asociaciones, los organismos intermedios, todos pueden participar dentro de las comisiones y aportar información. Se puede definir cuáles son las necesidades y, a partir del estudio que existe ya de la implantación, tratar de adecuar, porque normalmente tampoco ahora mismo, hoy en día, el mapa de oferta formativa, pues bueno, no está exactamente adecuado a lo que se pueda necesitar en determinados territorios. Y hay un trabajo ahí que es importante, y consideramos que desde los consejos territoriales es donde están todos representados en ese territorio, de donde tiene que surgir toda la oferta formativa para las necesidades y también para el emprendimiento, porque no tiene que ser todo necesidades, ¿no?, actuales, sino también a dónde queremos ir como proyecto de territorio. José Luis, ha salido ya hoy, pero si hablas con muchos compañeros y compañeras, seguro de aquí y fuera de aquí, y sale el término reconocimiento, apoyo, ayudas, subvenciones, bonificaciones, etcétera, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la PYME. Nosotros desde la Fundación apostamos desde el principio, sobre todo, apoyos directos, puntuales, pero apoyos indirectos, como pueden ser los equipos de prospección, organismos intermedios, etcétera, apostamos por eso, ¿no? Pero ¿qué tipo de apoyo o reconocimiento creéis que resultan más efectivos para mantener a esas empresas ahora en la transición que venimos de la antigua formación profesional a la actual formación profesional? A ver, yo me fijo en ejemplos concretos de empresas que conozco allí en la región de Murcia y cómo lo hacen y por qué están encantados. Y es ni más ni menos que el modelo les funcione. Una vez que está establecido el criterio de la administración pública, que está muy bien, hay que ayudar también, por un lado, a los centros, para que sean un poquitín más independientes y puedan hacer labor ellos también de prospección. Tiene que haber ciclos adecuados a las necesidades concretas en cada punto. La región de Murcia es una región pequeñita, pero tienes distintas necesidades en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, totalmente diferentes, ¿no? Y después, si realmente les funciona, te van a seguir pidiendo gente, que es lo que están haciendo como locos allí, pedirnos gente. Entonces, por eso está funcionando, ya os digo, este pequeño LinkedIn que hemos hecho allí, es que está como una moto, porque está todo el día haciendo match de gente que necesita. Y se ha dado la circunstancia de que ahora mismo la oferta es mucho menor que la demanda. Y empresas reincidentes en el tema. Que ese es el objetivo al final. Y desde el centro vamos a ponernos de la mirada del centro a la mirada de las empresas, ¿no? Al final el seguimiento de las empresas es fundamental, pero si nos ponemos desde el ámbito de la empresa, ellos tienen que verse apoyados, tienen que ver que no se les sobrecarga. Entonces, ¿qué aspectos
son determinantes para que una empresa valore positivamente y quiera repetir, ¿vale? Y también, ya que se ha hablado antes de horas, se ha hablado de una serie de aspectos, ¿qué aspectos son susceptibles de ser mejorados y tenemos que seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Te hago 2 preguntas en una. Muy bien. A ver, yo creo que lo primero que sí que podemos hacer desde el centro para que la empresa esté más convencida del tema, y ahí sí que creo que eso es más fácil una vez lo hemos entendido, pero lo complicado es un poco entender el cambio de paradigma, ¿vale? Hasta ahora, pues un poco el entendimiento que tenemos del proceso de enseñanza-aprendizaje es que el alumno tiene que salir del ciclo sabiéndolo todo, lo cual sabíamos que era una entelequia, pero era nuestro objetivo, era nuestra meta. No era alcanzable, pero intentábamos acercarnos a ella. En mi opinión, ese objetivo tiene que cambiar. El objetivo, teniendo en cuenta que hay muchas menos horas en el aula a todos los niveles, a niveles de que hay más horas de dual y a niveles de que han entrado también nuevos módulos que beben de las horas que antes teníamos para los conocimientos técnicos a través de la transversalidad. Ese objetivo ya no es ni siquiera alcanzable en la distancia. Entonces, teniendo en cuenta que los alumnos desde el principio, desde el primer curso ya acceden a la empresa, yo creo que el paradigma que tenemos que poner ahora es no de que el alumno salga sabiendo, sino de que el alumno salga conociendo lo suficiente como para que cuando llegue a la empresa y lo toque, lo pueda absorber y aprender, que es una diferencia. ¿Me explico? Entonces, ese quizás es el paradigma adaptativo que yo veo más apto para nosotros. Entonces, nuestros alumnos van en primer curso, van todo el segundo semestre, solo el segundo trimestre a empresa. Y claro, eso requiere una adaptación muy grande. En un primer trimestre tienes que darle una visión muy amplia de todo para que cuando llegue ese segundo semestre a empresa pueda entender, pueda aprender de lo que ve, porque si no sabe nada no va a poder aprovechar toda esa experiencia. Y la experiencia que estamos teniendo es muy positiva al respecto. Porque, claro, haces una primera visión general, llegan, lo ven, lo huelen, lo tocan, lo asimilan, y cuando vuelven el tercer trimestre, ese alumno es otra persona. Y funciona. No lo estoy vendiendo, es que lo hemos probado y funciona. ¿Vale? Y la otra pregunta que me habías hecho, no me acuerdo. Aspectos mejorables. Correcto. A ver, hay una cosa que ya se ha dicho también, pero pisar la empresa requiere horas. Yo soy coordinador de Dual, o mejor dicho, soy no coordinador de Dual, porque la figura del coordinador de Dual no existe. Entonces el equipo directivo se ha quitado 2 horas para dármelas para que coordine. Eso es un problema. ¿Cuántas empresas puedo pisar yo con 2 horas? Pues las que cojo del tiempo de no estar con mi hijo, básicamente. Entonces eso es una cosa a mejorar. Vale, nos quedan 11 minutitos y os abro turno de preguntas, como si fuera del público. Que responda el que vea más adecuado, ¿no? Aquí estamos viendo mirada de 3, estamos viendo desde la administración, organismos intermedios y centros, pero nos encontramos muchas veces sobresaturamos a veces, y si no hay una buena coordinación, a la empresa, ¿vale? Porque llegan los equipos de prospección, visitan a la empresa, llegan los centros educativos, visitan a la empresa, llegan los organismos intermedios, visitan a la empresa, ¿no? ¿Cómo creéis que podemos mejorar esa coordinación o sobresaturación para evitar que el empresario sea una carga más, ¿no? Tenemos que simplificar y no tenemos que sobrecargar, ¿no? Quien quiera. Sí, bueno, yo por la parte de la administración, lo que hemos comentado, pensamos que los consejos territoriales y el equipo de prospección en esta cuestión de coordinación son fundamentales, porque se trata de que más o menos todo ocurra de la misma manera en todos los territorios, en todos los centros. Eso no es ni mucho menos sencillo y tiene que haber una organización. Por ejemplo, para que los consejos territoriales funcionen, realmente tiene que haber alguien que dinamice, que impulse, que marque una hoja de ruta. Si no, al final se convertiría en un foro donde, bueno, hemos vivido todos muchas veces estas reuniones, ¿no? No tenemos gente, no encontramos gente, no hay chavales para el calzado, para el plástico, y podemos estar repitiéndolo una vez y otra vez y otra vez, y si no hacemos nada o no cambiamos algo en la manera, esto también se ha comentado aquí esta tarde mucho, ¿no? Por todas las partes. Esto es un trabajo en el que todas las partes tienen que realizar cambios para que esto se pueda producir y poder atraer el talento. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, consideramos que los consejos territoriales son esos foros donde hay que conducirlo todo, por parte de las empresas, de las entidades, de los centros educativos, y ahí hay un camino por hacer. Por ejemplo, los centros educativos tienen muy pocas noticias, seguramente, ¿no? de qué ocurre en el Consejo Territorial, qué es lo que se está haciendo. Probablemente porque falta todavía
pues bueno, que eso ruede con más difusión y que cuando alguien está representando una entidad sepa lo que es representar una entidad. Por ejemplo, representante de centros educativos, tienes que recoger las demandas de los centros que representas y elevarlos a ese consejo. Y todo lo que venga del consejo tienes que bajarlo y que llegue a los centros educativos que estás representando. Pues bueno, todo eso requiere un tiempo. Enlazando un poco lo que estabas diciendo, José, hemos puesto en estos años, y yo creo que era lógico que se pusiera ahí, pero el foco mucho en números, en cantidad. La duda que estaban ahí, habrá empresa para todos, ¿no? Pero hemos dejado un poco aparcado, desde la Fundación no, porque es una bandera que siempre nos gusta coger, pero el tema de la calidad, ¿vale? El tema de la calidad es para nosotros fundamental y por eso os lanzo la pregunta a quien quiera, ¿cómo podemos consolidar la formación profesional, en este caso desde el ámbito de la parte dual, ¿no? Como un modelo estable de calidad? ¿Cómo podemos poner el foco ahí? Te miro a ti, por ejemplo. A ver, yo vuelvo a reiterar la misma idea. Yo he venido de Valencia a decir que hay que pisar la empresa, ¿vale? Porque creo que de ahí viene todo. Por ejemplo, voy a poner un caso que sucedió el miércoles pasado con nosotros, ¿vale? Nos llamó una empresa que buscaba gente para hacer pues, ellos dicen prácticas, pues vale, si queréis llamarle prácticas me parece perfecto, para hacer prácticas. No los conocíamos, llamamos mi compañero de Desdoble y yo, les concertamos una cita. Y entonces llegamos allí, tanto mi compañero como yo conocemos bastante bien el sector de inyección de plásticos y era una empresa de inyección de plástico y llegamos allí y nos quedamos alucinados porque no entendemos nada de lo que estamos viendo. Claro, le preguntamos al instructor, oye, explícanos porque conocemos el sector y no vemos ni las inyectoras. Nos empieza a explicar, el instructor era un emocionado, ¿vale?, del tema, nos empezamos a venir arriba los tres. No acabó la cosa yéndonos a cenar juntos porque teníamos que ir a recoger al niño al colegio, porque empezamos a ir los tres, ¿vale? Y de ahí surgió que les vamos a mandar uno de grado medio, uno de grado superior. Surgió también un problema que resulta que tienen en una prensa, ¿vale?, que estuvimos mi compañero y yo pensando y decimos, ese problema es fácil de resolver. Ellos no pueden resolverlo porque acaban de salir de la Dana, se les inundó toda la fábrica, están en proceso de rearranque ahora, pero nosotros podríamos resolver ese problema con un equipo de 2, 3 alumnos que hagan el proyecto de resolver ese problema, podrían hacerlo. Y además, no solo eso, es que hubo tan buen feeling con el instructor que le dijimos, tú tienes que venir a nuestra aula a explicar tu sector. Y eso es algo que estamos fomentando con las empresas, digamos, que tenemos que vemos que más pueden aportar cosas interesantes en el sector y que nosotros no conocemos. Y todo eso nace de haber visitado esa empresa. Entonces, creo que hay varios aspectos fundamentales y es, por supuesto, que te cojan gente, pero también que vengan a traer toda esa experiencia a tu aula, que tú puedas ver también qué necesitan ellos, en qué les puedes ayudar, pero eso no pueden hacer si no hay una fluidez en la comunicación. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Una duda. ¿Llegaste tarde a recoger a tu hijo? No, llegué bien. Vale, bien. Y siguiendo con lo que él estaba comentando, me parece interesante y estamos en esa búsqueda y también desde la Fundación queremos trabajar en retos, soluciones, porque al final aquí nos podemos quedar en ver problemáticas, ver dificultades y quedarnos en esa rueda o seguir viendo casos de éxito, soluciones, iniciativas. ¿Se os ocurre a alguno de los tres también alguna iniciativa que habíais hecho o acciones que se vienen haciendo para fidelizar a esas empresas, más allá de las que han salido aquí ya de los equipos de prospección? Antes se hablaba también de ferias, etcétera. No sé, acciones de fidelización, soluciones que tenéis cada uno en vuestros territorios que puedan ayudar a consolidar esas empresas, a fidelizar esas empresas para que se sigan sumando al modelo. A ver, desde la parte que me toca, organizaciones empresariales, teniendo en cuenta que tenemos el 90 y pico % de las empresas, en este caso de Murcia, pues es un foro estupendo, ¿no?, para explicar cosas. Entonces, dinamizamos, explicamos y atendemos. Tenemos el portal Visionarios, el pequeño LinkedIn, y atendemos un montón de peticiones de puestos, o sea, de gente, ¿no? Y hay un montón de compañías allá que ya se han hecho, digamos, veteranas, que anualmente 20, 30 chavales los cogen y les hace un plan de carrera. Y yo quisiera reivindicar la figura del tutor en la empresa, que es importantísima, porque sin ellos no hacemos nada, ¿eh? O sea, como se le tuerza el morro al tutor correspondiente, tía, que no, y que no, no tenemos nada que hacer.
porque ellos asumen mucha responsabilidad, incluso formativa, ¿no? Y eso es muy importantísimo. Buena práctica. ¿Alguna más? ¿Un minutito? ¿Se os ocurre alguna? Yo creo... ¿Querías hablar? Adelante. No, adelante. Yo ya he hablado antes. Medio para ti, medio para ti. A ver, Todo lo que sean buenas prácticas es algo que la audiencia se va a llevar, así que... Yo creo que con la prospección tenemos que tener el cuidado de evitar que sea la prospección la que haga el trabajo de acercarnos. Porque el acercamiento tiene que ser entre... O sea, el casamiento tiene que ser entre tutor y tutor. LinkedIn. Si no, no funciona. Sí, señor. Sí, no, bueno, yo iba a insistir en el tema de la organización. También se ha hablado a lo largo de la tarde, ¿no?, de que estamos hablando pues, de una transformación realmente. Y para que las cosas, comentabas, ¿no?, pues, ¿qué puede ocurrir, ¿no?, para que se fidelice? Yo creo que es fundamental que el trabajo sea coordinado y para eso las cosas se tienen que insertar. Se tienen que insertar en el funcionamiento, por ejemplo, de un centro educativo. Tiene que estar perfectamente estructurado, pues cómo se va a planificar toda esta fase de formación desde los equipos directivos, ¿no?, como estábamos hablando. Y cuando todo esto está perfectamente coordinado, las empresas también les es más sencillo de comprender, ¿no?, cuál es su papel. Totalmente. Quedan 3 minutitos, estamos cumpliendo el reto. Y para cerrar, a mí me gustaría, no vamos a hacerlo, no soy periodista, no os voy a pedir un titular como tal, os voy a pedir palabras, ¿vale? A mí me gusta cerrar con palabras que definan ese trabajo de fidelización, esa acción de consolidar esas empresas que vienen de la formación en centro de trabajo al nuevo modelo de... Entonces, dadme, por favor, 2, 3 palabras, verbos, adjetivos que creáis que definan todo este proceso. ¿Puede ser una frase de 2 palabras con un artículo? Venga. Pisa la empresa. Pisa la empresa. Pisa la empresa. Perfecto. Difusión. Está pisada ya esa, ¿eh? Está pisada. Difusión y contacto. Difusión y contacto. Bueno, yo insistiría en coordinación y responsabilidad compartida. Pues que todo este argumentario que estos 3 cracks que nos acompañan en el día de hoy pues, nos han trasladado, yo creo que vamos a dar pie a los verdaderos protagonistas, si lo estiman conveniente, por parte del público, que vamos ya en un horario complicado, esperemos que haya más... Lo habéis cumplido Claro de manera fantástica y además ofreciendo información y contenido. Antoni Ruiz, ¿de dónde estás? Repite él, el consultor de FP, tiene pregunta para nuestro panel. Conozco Visionarios, os quiero felicitar porque es un LinkedIn brutal, pero es que además quiero saber el recorrido que ha tenido la guía de tutores de empresas que lanzasteis justo un año y que tuve la oportunidad de presentar. Creo que es una herramienta brutal y que no se conoce. La tenemos en funcionamiento, pero está viva. Es decir, nosotros estamos aprendiendo realmente el modelo, ¿no? Y entonces queremos que sea un portal vivo y queremos tener aportaciones de centros, que son cojonudos, son maravillosos, perdón, y también de empresas, porque en definitiva, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para proporcionarle a los críos una salida profesional. Sin empresas estamos muertos. Entonces, en ese sentido, estamos jugando con esas 2 variables y sacaremos una nueva edición. Pronto. Me alegro. Pregunta también rápida. ¿Qué recorrido le ven a la FP intensiva en sus territorios y qué valor añadido aporta al sistema de formación profesional? Recorrido y valor añadido en cada uno de los territorios. Pues bueno, recorrido es todo, porque como he comentado al principio, parece que haya habido un parón por el simple cambio de terminología, básicamente, o por lo menos esa es mi opinión. Y el recorrido, por tanto, es enorme y es una formación que, como la FP Dual de siempre, ¿no?, que se ha estado haciendo, pues bueno, evidentemente incrementa la motivación del alumnado, mejora su aprendizaje y la calidad de ese aprendizaje que comentaba Ignacio, y la responsabilidad también es mucho mayor de todas las partes que participan en este tipo de modalidad, por ser un tiempo más alto el que existe esa fricción con la empresa y también porque existe una remuneración y eso es muy importante. Claro. Vuelves allá a la palabra responsabilidad, ¿verdad? ¿Más? Bueno, vamos a ver, para mí no es el objetivo, es una parte más del camino. Estoy seguro que dentro de 3 o 4 años nos inventamos algo nuevo que sea mejor. Entonces, en ese sentido, ese es el camino ahora mismo a conseguir.
y a conseguir difundirlo, dinamizarlo y que realmente tenga éxito. Y a partir de ese modelo, con el modelo consolidado, nos venimos otra vez para acá y seguro que salen otras cosas. Lo veremos en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que surge? Adelante. A ver, yo voy a volver a ser muy mundano. Nosotros nos inundamos el año pasado, el centro se lo llevó la riada. Lo que estamos intentando es seguir respirando. Entonces ahora mismo estamos en la general. No miramos más allá, nos está funcionando bien. El año pasado pudimos poner a todo el mundo en la dual a pesar de que las empresas también se inundaron y no miramos más allá, vamos al día. Al día, de nuevo, ¿verdad? En el presente. Pero bueno, el futuro que pinte bonito. Última pregunta, ¿cómo formar mejor a las personas que realizan prospección? Que son importantes. ¿Silencio? A ver, si me permite, vamos a ver, a nosotros nos va muy bien. ¿Por qué nos va muy bien? Porque tenemos un equipo pequeñito, pero muy especializado en el tema. Y yo aquí hago un llamamiento a las 17 organizaciones empresariales que hay en este país para que apuesten por el tema, porque es un tema estupendo. Es un tema estupendo y es una necesidad. Yo digo, no hago más que ir a foros en los que las empresas me dicen no tengo gente, no tengo talento, ¿dónde están? Búscamelos. O sea, no necesitas un argumento para convencerles, No. porque tienen la realidad ahí. Hombre, después existe un proceso de depuración, es decir, porque hay gente más motivada y gente menos motivada. Porque una cosa es la aptitud y otra es la actitud que el alumno, ¿no? Presenta después, ¿no? Pero sí es una cuestión de él, ¿no? Pero yo creo que es importante que los empresarios se autoayuden y tengan esa conexión que tiene que tener con la administración pública para que haya match. Ese LinkedIn súper chulo, pues que funcione. Y funciona. A nosotros no funciona de momento, ¿eh? Llevamos unos cuantos años. Bueno, pues entonces ya es muestra de que funciona. Ahora pediré un aplauso para vosotros, pero todavía no, ¿vale? Porque quiero darle el mensaje para mañana. Como hemos visto a lo largo de toda la jornada de hoy, tenemos retos a tutiplén, no nos faltan, tenemos muchísimos. Mañana lo que vamos a hacer es conjuntamente seguir identificando esos retos, pero no solamente analizar y detectar cuáles son, sino también seguir avanzando. Queremos esa mirada compartida, esas buenas prácticas, esas experiencias, esas soluciones propuestas. Lo vamos a hacer a través de 4 salas en paralelo que van a ir analizando diferentes retos. La primera va a ser analizando los retos de las empresas, va a haber otra de la administración educativa y laboral y otras 2 salas también paralelas que analizarán los retos que tienen los centros educativos. A las 9 de la mañana van a empezar. Poquito antes nos juntaremos, habrá unas pegatinas de colores que se distribuirán de manera aleatoria, con lo cual cada quien en ese instante descubrirá en qué sala le corresponde acudir y allá vamos a poder seguir debatiendo, conociéndonos, relacionándonos, que hablamos de esa fricción bonita y necesaria que es la que nos hace crecer entre todos. Las salas comienzan a las 9. Es importante estar, os animamos a que estéis. También, eso sí, os contamos que os puede venir bien venir un poquito antes, con antelación, porque hay convocada otra concentración a las 9 de la mañana para darnos la bienvenida. Entonces, si queréis ahorraros algún momento un poquito incómodo, pues si queréis venir antes, seguro que aquí os acogeremos con los brazos abiertos y con ganas de seguir debatiendo. ¿Qué más me queda? Son los retos FP 2030, los que mañana tenemos sobre la mesa y en nuestras mentes compartidos, y creo que con eso ya lo hemos dicho todo, menos lo más importante. Mil gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros y un aplauso, por favor, para estos señores. Así que gracias, a disfrutar. Ahora sí, disfrutamos juntos. No os he dicho lo más importante, el networking que tenemos ahora. Pero networking con aperitivo. Bien, ¿no? Mejor. Venga, pues afuera nos vemos y así ya nos tomamos algo. Gracias.